los anteriores vídeos hemos visto las dos grandes concepciones éticas que existen en la filosofía, teleología y deontología, ¿no? Aristóteles y Kant. Y luego propusimos unas cuantas que ramifican de las mismas. También nos preguntamos por los fundamentos de la ética. En el vídeo de hoy vamos a preguntarnos cuándo comenzó la filosofía moral y quién fue el primero que se interesó por el comportamiento humano y cuál fue el destino que le deparó a esa persona. Acompáñanos para descubrir quién fue. Seguramente ya lo estabas pensando, el personaje al que nos referimos es Sócrates. Nació alrededor del 470 a.C. en Atenas, Grecia. Él provenía de una familia modesta. Su padre era escultor y su madre era partera o comadrona. Desde joven él siempre se interesó por la filosofía, aunque no dejó nada escrito, era ágrafo. Y toda la información que tenemos sobre su vida la tenemos principalmente por sus discípulos, Jenofonte y Platón, sobre todo Platón. Le tocó vivir un periodo de gran agitación política y social en Atenas. Esto, claro, inevitablemente influyó en su pensamiento. Cuando ya era mayor, estuvo casado con Jantipa, tuvo varios hijos y fue condenado a muerte aproximadamente en el 400 a.C. por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. El jurado dictó su muerte, bebió la cicuta y murió. Para entender la figura es importante entender el contexto en el que vivió Sócrates. Como ya hemos dicho, fue un periodo de grandes cambios políticos y sociales. En el siglo V, Atenas era la ciudad-estado más poderosa de Grecia, pero también experimentaba tensiones internas y externas. Durante su vida, durante la vida de Sócrates, Atenas pasó por experiencias cruciales, como fueron la guerra del Peloponeso, un conflicto duradero que fue desgastando poco a poco a la ciudad. Esta guerra no fue solo militar, sino que también trajo consigo una crisis política y económica que afectó a la sociedad ateniense. Con la victoria de Esparta, Atenas sufrió una serie de cambios turbulentos. En el 411 a.C., un grupo de aristócratas antidemocráticos tomó el poder durante lo que se conoce como los 400, lo que provocó una breve interrupción de la democracia. En el 404 a.C., tras la derrota ante Esparta, Atenas fue gobernada por un régimen oligárquico conocido como los 30 tiranos. Se dice que familiares de Platón participaron en este gobierno. Este periodo de tiranía terminó poco después, pero la democracia ateniense nunca volvió a ser como antes de este periodo. Sócrates vivió en medio de esta agitación política, de hecho, prestó servicios militares a la ciudad. Él tenía una gran estima y una gran consideración por ella. Y esta agitación a su vez fue la que influyó en su filosofía y en su crítica a las propias instituciones y a las creencias de la época. Muchos de sus discípulos, como por ejemplo Platón, eran hijos de figuras políticas destacadas, ya lo hemos comentado antes. Y Sócrates mismo tuvo que enfrentar las tensiones políticas, especialmente por cuestionar el orden establecido. En este contexto, la condena a muerte de Sócrates en el 399 a.C. fue el resultado de un juicio en el que se le acusó de corromper a la juventud, introducir nuevos dioses y no respetar las instituciones de la ciudad, reflejando la polarización y la inestabilidad de Atenas en ese momento. Vamos a conocer a Sócrates, al personaje Sócrates, ¿no? al mito, por así decirlo, ¿no? Y lo haremos a través de dos fuentes principalmente. En primer lugar, los diálogos platónicos y en segundo, los diálogos de Jenofonte. Cuando pensamos en Sócrates tenemos que pensar en un auténtico personaje, es decir, una figura muy controvertida, casi espectacular, un showman, un provocador, el friki del pueblo, seguramente. Pero aún así gozaba de cierta popularidad, ¿no? De hecho, esa popularidad y ser un ciudadano ilustre fue lo que seguramente le salvó de una decapitación, por ejemplo, y pudo tomar la cicuta, que es una muerte que se consideraba más digna. Repetimos, los cargos que se le imputaron fueron impiedad, introducción de nuevos dioses, corrupción de jóvenes y ir contra las instituciones de la ciudad. Y ahora vamos a contrastar esta acusación con lo que conocemos de Sócrates por los textos que se conservan de él, ¿de acuerdo? Primero, tomaremos en cuenta los textos de Platón y segundo, los de Jenofonte, ¿de acuerdo? Vamos con la apología de Sócrates de Platón, resumida. En este diálogo se presenta la defensa de Sócrates en su juicio en Atenas, ¿vale? Es un escenario, hay que entenderlo como casi un drama en el que Sócrates está allí, quien lo haya leído lo sabrá, se puesto respondiendo a tres personas de la vida política ateniense y se enfrenta a las acusaciones, se intenta defender. Explica su filosofía, justifica su comportamiento ante los jueces y se muestra firme en lo que ha hecho, es decir, que su tarea es la de cuestionar y buscar la verdad, aun si eso significa ir en contra de las autoridades. Como todos sabemos, el diálogo termina con la condena a muerte del propio Sócrates. El segundo diálogo que tenemos para entender cómo fue todo este proceso es el Critón. El Critón se da justo después de la condena a Sócrates, ¿de acuerdo? Y es Critón
amigo de Sócrates, quien aparece en prisión y le ofrece escapar de Atenas, sobornando al carcelero. Tiene todo un plan y dice, hemos reunido dinero, tenemos dinero, podemos sacarte de la ciudad. Sócrates rechaza la propuesta, argumentando que debe cumplir las leyes de la ciudad incluso si éstas lo han condenado injustamente. ¿Qué pretende reflejar este diálogo? Con este comportamiento que pretende reflejar Sócrates. Que uno debe de vivir conforme a la justicia, incluso ante la adversidad. Para él la ciudad era muy importante. Está un poco en esa línea de Aristóteles, de el zoon politikon, ¿no? Sin la ciudad, él no es nada. Y él considera que aunque las leyes sean injustas, no puede faltarle el respeto a la ciudad ni puede burlarla yéndose. El tercer diálogo platónico que nos habla de todo este proceso es el Fedón. El Fedón es el diálogo donde se relatan las últimas horas antes de la muerte de Sócrates. Se nos representa a Sócrates rodeado de sus discípulos, manteniendo una conversación filosófica sobre la inmortalidad del alma. En este diálogo, Sócrates enfrenta la muerte con serenidad y explica su visión sobre la vida después de la muerte. Se bebe la cicuta y muere, tranquilamente, ¿no? La frase famosa de que le deben un gallo a Asclepio. Pero él muere rodeado de sus amigos. Ahora vamos con los diálogos y los textos que nos ha dejado Jenofonte. En la apología de Sócrates de Jenofonte relata la defensa de su maestro en el juicio, pero la versión de Jenofonte es menos filosófica y está más centrada en la figura de Sócrates como un hombre recto que se defiende de acusaciones injustas e interesadas. Jenofonte nos presenta a un Sócrates de una manera mucho más pragmática y accesible y su discurso es muchísimo menos elaborado que el de Platón. Hemos visto que Platón, por ejemplo, nos lo presenta como un pensador profundo que desafía a la ciudad. Jenofonte, en cambio, muestra a un Sócrates más interesado en aclarar el malentendido y las malas interpretaciones que le han llevado ante el tribunal. Y también intenta expresar o articular una defensa de su manera de vivir, más que profundizar y teorizar sobre su filosofía. No se dedicó, por decirlo de una manera rápida, el Sócrates que nos presenta Platón en el juicio se dedica para defenderse, despliega todas sus ideas y toda su teoría, les da una chapa terrible que al final de esa chapa pues también uno piensa, pues normal que hubieran votado a matarlo, ¿no? Cállate ya que te voto, que te maten, porque nos está dando una chapa aquí que no viene al caso. Y en Jenofonte pues es más una defensa, ¿no? Y una justificación de lo que ha hecho, más que desplegar toda una teoría de pensamiento. Otro texto que nos deja Jenofonte es Memorables. Es un conjunto de obras, ¿de acuerdo? Y aquí ofrece varias anécdotas sobre la vida de Sócrates. Y en este texto no se centra de manera exclusiva en el juicio, pero sí dedica algunos pasajes a describir la actitud de Sócrates cuando le condenaron. Un ejemplo. Jenofonte resalta la serenidad con la que Sócrates enfrentó la condena, así también como su firme creencia en la justicia de las leyes de Atenas. También muestra cómo Sócrates no se siente intimidado por la muerte en ningún momento y mantiene su integridad y su filosofía hasta el final. Aquí coincide con Platón. Último texto escrito por Jenofonte es el Epitafio de Sócrates. Este no es un diálogo, ¿de acuerdo? Es una reflexión pequeñita sobre Sócrates. Él lo describe como un hombre virtuoso que enseñó a vivir de manera recta y justa, destacando su amor por la sabiduría y su influencia positiva en aquellos que le conocieron. Aunque no es un relato directo de los últimos momentos de Sócrates, como podría serlo, por ejemplo, Fedón, sí que es un homenaje a la fuerza que tiene Sócrates para enfrentar la muerte y para enfrentar lo que le viene actuando conforme a sus creencias. Vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionó el juicio, ¿de acuerdo? Es importante porque es normal que cuando pensemos en el juicio de Sócrates nos imaginemos un tribunal como es el que tenemos hoy en día y no lo es. De acuerdo, vamos a ver primero, en primer lugar, la organización del tribunal. Lo que hay que decir primero es que los tribunales eran populares, es decir, que estaban compuestos por ciudadanos comunes, no jueces profesionales. No existía como tal una judicatura, una organización de jueces, ni una carrera de leyes. Era una selección entre la gente común y corriente, entre los ciudadanos. Ojo, que ya sabemos, bueno, por si no se sabe, lo explico, no cualquiera era ciudadano. Para ser ciudadano tenías que haber nacido en Atenas, no ser esclavo, no ser mujer. Creo que el censo de ciudadanos era pequeñísimo en relación a la población total. Igual un 10-20%, no estoy seguro, igual fallo con el número, pero era una cosa así. Este tribunal se llamaba la Elía y estaba compuesto por un gran número de ciudadanos. Serían unos 200-500 aproximadamente, dependiendo de cada caso.
Estos jueces ciudadanos eran designados por sorteo y debían ser ciudadanos adultos, hombres y que tuvieran al menos 30 años. Esto también es importante porque para los griegos y sobre todo los atenienses la edad era muy importante. De hecho había un consejo específico en la ciudad en el que solo podían entrar, una institución en la que solo podía entrar la gente mayor, ¿no? Pues él les presumía cierta sabiduría. Vamos a seguir con las características claves del juicio de Sócrates. Eran democráticamente directos, es decir, mediante una votación se decidía si uno era inocente, culpable y la pena de muerte. Los juicios eran públicos, es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano podía asistir y escucharlo. Al ser votación, el veredicto y la sentencia se decidían por votación, por tanto, la mayoría tenía la última palabra. No había abogados profesionales, como nos lo podemos imaginar hoy en día. Sócrates se defendió él mismo en su juicio y cualquier acusado se defendía a sí mismo. En concreto, durante el juicio de Sócrates se escuchó tanto a la acusación como a los jueces que votaban. La votación era secreta, a través de unos trozos de piedra o de arcilla, ¿de acuerdo? Depende del color que metieras, pues blancas para el culpable y negras para no culpable. Creo que se llamaban ostracas, si no recuerdo mal. En el caso de Sócrates, después de todo este proceso, los jueces votaron porque era culpable, con un margen muy estrecho. Una vez se decidió que era culpable, había que decidir la sentencia. Esta era la segunda fase. En el caso de ser hallado culpable, se le preguntaba al acusado qué castigo debería recibir. En el caso de Sócrates, después de su condena a muerte, sugirió que le premiaran su servicio a la ciudad como castigo. Era una propuesta irónica, se tiró la vacilada. Y claro, entonces después es curioso porque el margen con el que se votó que Sócrates estuviera acusado fue muy estrecho, pero después de decir que encima que no tenían que acusarle, sino que le tenían que premiar, cuando se le tuvo que imponer la pena es como que el número de votos se disparó. La cuestión es, y bajo nuestro punto de vista, de personas que se interesan por cierto conocimiento humano. Es justificado esta muerte, eran ciertas las acusaciones. Hay que decir, en primer lugar, que los griegos eran muy tolerantes, pero también eran muy respetuosos con las divinidades. Una prueba de ello es el papel que desarrollaban en los templos, en las estatuas o en los rituales de la vida social. ¿Por qué se dijo que Sócrates había cometido impiedad y había querido introducir nuevos dioses? Al parecer, Sócrates se dedicó a ir diciendo que él tenía dentro una especie de daimon o semidios que le hablaba para decirle lo que no debía hacer. O sea, le decía lo que estaba mal. Esto puede resultar anecdótico, pero no lo es. Porque lo que está introduciendo Sócrates aquí es lo que se ha ido desarrollando y lo que hemos visto en otros vídeos y lo que ha ido, pues, entretejiéndose en diferentes éticas. ¿Por qué? Porque Sócrates lo que descubre aquí, o lo que cae en cuenta, es que hay una conciencia ética o conciencia moral. Se dice que a veces incluso iba caminando y cuando se daba cuenta de algo se quedaba de pie absorto, petrificado. Por tanto, el descubrimiento de una conciencia moral por parte de Sócrates iba acompañado de su aplicación a la vida práctica. De hecho, fue esta conciencia moral, o si queremos le llamamos daimon, lo que le llevó a actuar con esa integridad que le llevó a la propia muerte. Es decir, el ser consecuente con esta conciencia moral fue lo que le llevó a morir. En el Critón se ve muy claramente esto. Está esperando la ejecución, ya está sentenciado. O sea, ya le han dicho, vas a morir y vas a tener que tomar cicuta, ¿vale? Pasaban unos días desde la sentencia, desde que se ejecutaba la sentencia, hasta que se ejecutaba a la persona. Y cuando Critón lo va a ver y le ofrece una salida, que Critón ya había organizado un plan para liberar a Sócrates. Sobornaba al carcelero y se iban fuera de la ciudad. Y no iba a morir. Y sin embargo Sócrates rechaza la propuesta. A pesar de la oferta de su amigo, le dice que su muerte sería injusta. Critón le dice, no, tú debes marcharte para protegerte de la injusticia. Y Sócrates le dice, no, debo cumplir las leyes de la ciudad, incluso si éstas me han condenado injustamente. Si yo escapo de la ciudad, estoy violando mi propio principio de justicia. ¿Por qué? Porque yo he aceptado vivir bajo las leyes de Atenas. Y por tanto, debo aceptar las consecuencias de vivir en la ciudad, que una de ellas puede ser que te condenen injustamente. Aquí también se está viendo el enorme respeto que tiene Sócrates por la ciudad de Atenas. Hay dos interpretaciones claras, se han hecho tradicionalmente. Una que loa y elogia la actitud de Sócrates para enfrentar su muerte. Es decir, lo canonizan, lo martirizan como un símbolo de integridad filosófica y valentía moral, en virtud de la cual su decisión de aceptar la condena en lugar de huir
demostraría su compromiso inquebrantable con la justicia y con los principios que defendió toda su vida. Repetimos, no era solo ejercicio intelectual la filosofía, sino también una forma de vida que implica coherencia entre el pensamiento y la acción. Muestra su respeto a las leyes y la búsqueda de la verdad que están por encima de su propia vida. ¿Qué pasa? Que este sacrificio le martirizó, lo convirtió en un mártir del pensamiento libre y de la ética, y en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan la verdad sin concesiones ni miedo a las consecuencias. Es decir, podemos decir que esta es la interpretación de que Sócrates murió como un héroe, eligió morir como un héroe. La otra interpretación, ¿no? Yo esto se lo he leído mucho a Nietzsche también, pero por citar a alguien que está bastante de moda y que está muy presente también en YouTube por aquí, que es Jesús Maestro, ¿no? Que él dijo de Sócrates que era un gualtrapero, ¿de acuerdo? Y parte de razón tiene. O sea, la perspectiva que plantea Jesús Maestro es que Sócrates no sería un noble mártir de la filosofía, sino un personaje terco y poco pragmático que terminó condenado por ser un puñetero arrogante. Se le ofreció la oportunidad de vivir, sus amigos estuvieron dispuestos a ayudarle a escapar, pero él prefirió ser una víctima, que esto es lo que le criticaría Nietzsche. Aferrado a una noción idealizada de justicia que en la práctica solo le llevó a la muerte. En lugar de irse y desafiar el sistema desde fuera, ¿no? Seguir enseñando, proponer una alternativa, escogió la vía más dramática pero también más fácil. Lo llaman narcisista y además denuncia eso, que él buscaba inmortalizarse como el gran pensador que muere por sus ideas. Entonces, más que un héroe, para Jesús Maestro, Sócrates es un testarudo, por así decirlo, que se dejó llevar por los cantos de sirena de la historia, ¿no? Por su propia mitificación. Murió como un héroe y pasó a los anales como el gran héroe. Hay que decir que también lo destacan muchos filósofos que son críticos con él. Ya era mayor, debía tener unos 70 años cuando fue sentenciado. Entonces, son estas las dos visiones que existen, ¿no? Lo que está claro es que el pensamiento socrático, que lo veremos en los siguientes vídeos, profundizaremos en la mayéutica y profundizaremos también en el intelectualismo moral, ha tenido unas consecuencias también importantes a lo largo de la historia. Es decir, este sacrificio por las creencias de uno mismo o por entender que hay una idea que tengo que defender, pues lo hemos visto repetidamente a lo largo de la historia. No hace falta poner ejemplos, hay muchos, seguro que os vienen muchos a la cabeza. Más interesante es el método de la mayéutica, que lo iremos viendo y que también fue lo que le llevó a estar condenado, y el intelectualismo moral. Así que os espero en el próximo vídeo para comentarlo.